¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio para conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos les contamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Fiscalización no dio paso a informe sobre universidades emblemáticas. Listo el informe sobre evaluación a la ley amazónica. Comisión de Régimen Económico recibe nuevas reformas al Código Monetario. La Comisión de Biodiversidad aprobó el informe de evaluación de la ley amazónica. El documento concluye que hubo posibles incumplimientos de la normativa. La Comisión de Biodiversidad aprobó el informe de evaluación de la ley amazónica. El documento concluye en la presunta falta de incumplimiento de la norma respecto a la contratación del trabajo preferente, apoyo a la educación, gestión social y ambiental. Las empresas petroleras no están utilizando la mano de obra, lo que dice la ley, el 70% del empleo preferente. Vemos que hay gente que viene de otros lados. Lo mismo en los procesos de contratación pública, ¿no? Y asimismo nos están diciendo de que en los procesos de contratación pública como que el CERCOP está divorciado de la CTA. Además, advierte que el Fondo Común y de Desarrollo Sostenible que dejan las concesiones petroleras y mineras producto de la actividad comercial no han cumplido con las demandas ciudadanas. Menciona que debe ser el 4% por cada barril extraído y jamás menos de $2. Lo que se refiere a la comercialización interna, esos recursos no están siendo contabilizados y no están siendo distribuidos para los GATS de las provincias amazónicas. Temas como salud, temas como educación, temas como productividad, conectividad, vialidad, servicios básicos aún siguen siendo la gran limitante de nuestra Amazonía. Los comisionados recomendaron fiscalizar a varias entidades del gobierno por emitir responsabilidades que establece la ley amazónica. Informe de producción petrolera que tampoco es claro, ni exacto, ni preciso. Y eso también es importante, hacer control político a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. El texto será analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional. El asambleísta Washington Varela será el ponente del informe. Por otro lado, los asambleístas conocieron el avance de la consulta prelegislativa sobre la minería. La asesora jurídica de la Comisión de Biodiversidad, Jazmín Moyano, informó que el proceso se encuentra en su primera fase. Y también a manera de equipo técnico ya elaboró los formularios para el proceso de consulta y se coordinó con la Unidad de Participación Ciudadana para la suscripción del convenio con el CNE para que el CNE dé las facilidades en el ámbito de su competencia. El cronograma para la consulta prelegislativa inició en enero y finalizará en junio de este año. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión de Fiscalización no tuvo los votos para aprobar el informe sobre la investigación de las universidades emblemáticas del país. El debate se centró en Yachay. Hubo criterios a favor y en contra. El informe sobre la investigación a 7 de las universidades emblemáticas no contó con los votos suficientes para su aprobación en la Comisión de Fiscalización. Previamente, la legisladora Ana Belén Cordero expuso los cambios incluidos en el documento. En lo que respecta a la inversión del proyecto, sueldos, viáticos del personal docente y gasto en personal administrativo, puedo afirmar que todo este análisis se basó en cifras y datos reales que responden a lo efectivamente gastado e invertido en el proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay y en la universidad. También hubo pedidos para ampliar el plazo a fin de que se puedan incluir todos los aportes. No garantizan un verdadero ejercicio democrático. Fue un pedido que no trascendió, pues se generaron criterios de que ampliarlo no cambiará en nada el informe final. Que supuestamente es un informe que no conviene a un sector, entonces no vamos a decir que en semanas, en 15 días, en meses va a cambiar de criterio. En la sesión también intervino la legisladora por Imbabura, Pamela Aguirre, quien defendió el proyecto Ciudad del Conocimiento. Puso en contexto varios puntos. Ella cuestionó el informe. Pero solo para finalizar, aquí hablamos de logros académicos y que en el informe se diga que fue un despilfarro y que no existen logros académicos es una falsedad y atenta contra los logros de los estudiantes y de los maestros. Aquí estamos para defender los logros de esos estudiantes. Luego de un amplio debate con 4 votos, el informe no fue aprobado por la comisión. Su titular, Fernando Villavicencio, sostuvo las razones de esta decisión. Y he presentado documentos que confirman que hay presunta responsabilidad también de ellos en la transformación de Yachay EP en Siempre P. Parte de la información revelada en Yachay se encontraron con contratos direccionados, subcontrataciones ilegales a empresas chinas, supuestos sobornos y demás. La legisladora Ana Belén Cordero precisó que presentará un nuevo informe sobre estos aspectos legales. Mariela Logroño, Televisión Legislativa.
La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral solicitará información a los ministerios de Gobierno y de Salud sobre el cumplimiento de la Ley de Prevención de Uso y Consumo de Drogas. Los legisladores buscan conocer las políticas implementadas en materias de prevención y rehabilitación. Con el objetivo de conocer el cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno de las Drogas, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral solicitará información a los ministerios de Salud y de Gobierno para conocer las políticas implementadas para reducir el consumo de drogas. No quisiera anticiparme, pero lo que creo que va a pasar es que el Ejecutivo en su respuesta va a encontrar que no hay estadísticas de los últimos 4 o 5 años y que efectivamente se ha descuidado esta labor. Luego que el gobierno anterior resolviera desaparecer la Secretaría Técnica de Drogas y que las competencias fueran trasladadas a los ministerios de Gobierno y de Salud, los comisionados consideran que es fundamental conocer las estadísticas y el trabajo realizado también en conjunto con los gobiernos autónomos. Y ahí es donde está nuestro trabajo y lo que nosotros tenemos que hacer. No hay en ninguna parte un registro donde los GAT hayan de alguna manera colaborado para prevenir el microtráfico y el consumo de drogas. Y una de las cosas que sucede ahora es que no se sabe realmente qué pasa con la droga incautada, o no se sabe cuál es el ente rector, y de igual forma con los activos que esta institución decomisaba a través de los operativos de control. Es por ello que consultarán al Ministerio de Salud que informe sobre las actividades y la emisión de políticas públicas relacionadas con el consumo de drogas, la participación de programas y proyectos en convenciones suscritas por Ecuador, así como la ejecución de los recursos económicos y técnicos. Mientras que al Ministerio de Gobierno solicitarán copia de los informes y previsiones de necesidades de estupefacientes e informes de participación de Ecuador en proyectos internacionales en ámbitos de demanda y oferta de drogas. Tras las respuestas de las autoridades, la mesa no descarta iniciar acciones para trabajar en el tema. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Niñez aprobó el cronograma general de trabajo del proyecto de Código Orgánico para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los comisionados continuarán con el trámite respectivo. La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes conoció y aprobó con observaciones el Plan General de Trabajo respecto a la reforma del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, COPINA. Los integrantes de la mesa legislativa emitieron sus criterios en torno al contenido del proyecto, que permitirá elaborar y aprobar el Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con sus objetivos, metodología, cronograma y ejecución. Y hacer una observación sobre el análisis del contenido del proyecto. Se habla de hacer el análisis y la sistematización con un equipo de UNICEF, equipo de los asambleístas, y la de la comisión. Los comisionados realizaron modificaciones y sugerencias sobre el libro 1 del COPINA en artículos relativos a los derechos sexuales y en este sentido sugirieron esperar el pronunciamiento del Ejecutivo en torno al proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo en caso de violación para la respectiva aplicación en el Código de Niñez. Algunos de estos temas que recibieron observaciones han tenido que ser dejados en suspenso porque no dependen única y exclusivamente del voto favorable o no de quienes integramos la comisión, sino de resultados de leyes y decisiones del Pleno de la Asamblea, como en el caso de la Ley de Despenalización del Aborto, que debe pasar al Ejecutivo para un eventual veto parcial o total. La presidenta de la comisión dio a conocer los avances que existen en torno a la sentencia constitucional del caso Satia y las gestiones realizadas referentes a este tema. Hubo una bebé producto de inseminación artificial en una pareja integrada por 2 mujeres que legalizaron su unión libre en otro país, no en el nuestro, y el posterior registro de esa bebé o ingreso al registro civil, que al principio recibió la negativa. Entonces, en este sentido, la Corte se pronunció y dispuso que era en respeto al derecho y al interés superior del niño, el ingreso y registro. La mesa legislativa prevé continuar con el análisis y recepción de aportes al Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Olenka Montenegro, Televisión Legislativa.
La Comisión Ocasional de Enmiendas avanza en el trámite para la elaboración del informe para primer debate del proyecto de cambios a la Carta Magna del ex legislador Héctor Muñoz. La mesa legislativa tiene previsto tener el documento a mediados de marzo. La Comisión Ocasional de Enmiendas debatió el informe preliminar sobre la propuesta de enmienda a la Constitución planteada por el ex legislador Héctor Muñoz, misma que plantea la modificación del artículo 138, relativo al número de votos requeridos para la ratificación de los proyectos de ley inicialmente aprobados en la Asamblea, cuando existe objeción parcial del presidente de la República. El titular de la mesa, Francisco Jiménez, considera que cambiar la regla de los 92 votos podría afectar el equilibrio en los poderes del Estado. Los 92 votos son importantes para que la Asamblea haga ese esfuerzo de consenso y de debate que le permita cuestionar con fundamento una objeción parcial del presidente. El rol de colegislador del presidente de la República fue tema de análisis en la sesión. Legisladores coincidieron en la pertinencia de no anular esta potestad del Ejecutivo. Considero que no es adecuado afectar la potestad del colegislador propia del presidente de la República dentro del proceso de formación de la norma. Que se baje la cantidad de votos requerida, pues su capacidad justamente se vería disminuida. La mesa tiene previsto aprobar el informe para primer debate para la segunda semana de marzo, documento que pasará a ser analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Las comisiones especializadas permanentes son los organismos en donde se analizan, debaten y construyen los diferentes proyectos de ley. Existen 15 mesas legislativas. Cada una se especializa en un tema y de acuerdo a ello revisan las distintas propuestas de ley. Para aprobar una ley se requieren 2 debates. Las comisiones elaboran 2 informes y para cada uno tienen 90 días de plazo. Las comisiones son las encargadas de recoger y analizar la información, convocar a autoridades y representantes del sector civil involucrados con la materia del proyecto de ley en trámite y así llevar una propuesta al Pleno para en lo posterior ser aprobada y convertirse en ley de la República. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión del Régimen Económico conoció el alcance de varios proyectos de reformas al Código Monetario y Financiero. La mesa legislativa unificó 4 proyectos de ley y en los próximos días arrancará el ciclo de comparecencias para recoger observaciones. Sobre la base de 4 proyectos de ley de iniciativa legislativa, la Comisión del Régimen Económico trabaja en las reformas al Código Monetario y Financiero. Es así que la mesa legislativa escuchó a algunos de sus ponentes, quienes expusieron el alcance de sus iniciativas. El asambleísta Salvador Quispe propone modificar la conformación de las juntas de política y regulación monetaria y financiera con el fin de que se democraticen los principios de paridad generacional y de pueblos y nacionalidades. Si el Ecuador es un país reconocido como un país plurinacional, entonces pedimos que todos estos cuerpos colegiados, como estas juntas políticas de regulación financiera y la monetaria, reflejen ese principio. El legislador manifestó que se busca también que se transparente el costo de los créditos y que se conozca la fórmula de cálculo de los intereses, sobre todo de los créditos productivos. Se haga una reestructuración, un refinanciamiento, reestructuración del crédito, tanto de la línea del crédito productivo, así como los créditos educativos. Una vez condonados esos intereses, se haga un nuevo cálculo con la nueva tasa de interés y se continúe pagando el capital. De su parte, el asambleísta Darwin Pereira indicó que su propuesta de reformas parte de varias preocupaciones, del funcionamiento del sistema privado financiero, sobre todo aseguró. El legislador indicó, por ejemplo, que el valor que cobran los establecimientos cuando el cliente paga con tarjeta de crédito no está regulado. La tarjeta, la emisora de la tarjeta le cobra al establecimiento un valor
esos valores no están regulados y esos valores deberíamos regularlos. Yo creo que a todos nos pasa que cuando vamos a establecimientos comerciales nos dicen un valor es en efectivo y otro valor es con tarjeta. Además, asegura que existen trabas para el ingreso de la banca extranjera al país y propone también que se controle el monopolio de la banca que afirma existe en Ecuador. Poder tener un mejor concurso en la banca extranjera, obviamente cuidando de que no vengan de paraísos fiscales. En la comisión también se encuentra el proyecto de ley del asambleísta Pedro Falqués y de la exasambleísta Mercedes Serrano, los mismos que fueron unificados en una sola propuesta para empezar el respectivo tratamiento. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Y les contamos que la Comisión de Soberanía Alimentaria avanzó con el trámite del proyecto de reformas a la Ley de Pesca. El control político a la gestión de la Secretaría Inmobiliaria del Sector Público fue analizado en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Su titular, Mariano Curicama, cuestionó que en 3 ocasiones la autoridad ha sido invitado y que no ha acudido al llamado de la Asamblea Nacional. Los compañeros agricultores de estas comunidades que están teniendo en comodato invierten tanto trabajo para hacerle producir. Y ahora aparece, y eso es lo que queremos que explique, aparece que dice que ya va a regresar a manos de los dueños anteriores. Entonces eso no puede ser así, compañeros asambleístas. Esto generó la discusión. Hubo criterios incluso de llamar a juicio político a la autoridad inmobiliaria. Lo que puedo entender es que no se ha dado las respuestas suficientes a la asamblea. Quizás el funcionario asistió de manera intermitente a las sesiones que usted bien ha convocado, pero no ha dado las respuestas necesarias ni suficientes para que esta comisión pueda tener algún tipo de resolución sobre esas declaraciones. No obstante, el legislador Javier Santos planteó que se lo convoque al Pleno de la Asamblea, agotando esta última instancia. Caso contrario, lo llamarán a juicio. Pues entonces que venga al Pleno y que responda ante el Pleno. Hay otras preguntas que hay que hacerle, entonces eso lo resolvimos y yo creo que sería complementar la resolución de la semana anterior más el inicio del procedimiento, como bien nos ha orientado el compañero Ronnie Aliaga. En otro punto de la agenda, la comisión concluyó con el ciclo de comisiones generales previa elaboración del informe para segundo debate de la propuesta de la reforma a la Ley de Pesca. Así también la comisión abocó conocimiento del borrador de agenda para marzo. Uno de los puntos fue la visita a territorio y las comisiones generales para los proyectos de ley que reposan en esta mesa legislativa. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Justicia conoció 3 nuevos proyectos de reformas al Código de la Democracia. La mesa legislativa inició con la etapa de socialización de estas iniciativas. El primer proyecto de reforma a la ley electoral y de organizaciones políticas o Código de la Democracia es de iniciativa del asambleísta Humberto Alvarado. El legislador propone modificar el artículo 97 de la norma. El Código de la Democracia en el artículo 97 establece como uno de los requisitos obligatorios para la inscripción de las candidaturas lo siguiente: la presentación de un plan de trabajo que, además de ser un requisito obligatorio, constituye una herramienta de planificación. La reforma al articulado propone un diagnóstico de la situación, objetivos generales y específicos, plan de trabajo plurianual y mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas. Este requisito se cumplirá de forma obligatoria una vez que él o el candidato resuelva electo. Lo que simplemente se debe hacer es evaluar el cumplimiento, mejorar lo que no está bien. La segunda reforma al Código de la Democracia obedece a un nuevo método de cálculo para la asignación de escaños. La votación total de cada lista se dirá entre la serie número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así de manera sucesiva en la proporción aritmética. La tercera reforma obedece a una propuesta de la circunscripción del exterior. Al interior de la Comisión de Justicia ya existen varias iniciativas que buscan modificar el Código de la Democracia. Los legisladores se comprometieron a darle celeridad al trámite. Así que, compañeros, por favor, siempre invitados a esta comisión y tengan nuestro apoyo incondicional. Para eso estamos aquí, para apoyar. Los proyectos de reforma entraron en la etapa de socialización. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Educación recibió observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural respecto del alza salarial y la jubilación de docentes. En el marco del tratamiento de reformas a la Ley de Educación Intercultural respecto al alza salarial y jubilación de docentes, la Comisión de Educación recibió criterios de la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño. Precisó que existen recursos económicos para el incremento del escalafón de los maestros. Dijo que el Ecuador cuenta con los ingresos petroleros adicionales para cubrir esta necesidad educativa.
El presupuesto general del Estado fue aprobado con un precio de barril de petróleo sobre los $59.20. Ahora se encuentra sobre los $90. Y técnicamente un estudio, por cada barril de petróleo tenemos 70 millones de ingresos, ¿sí? Y si hacemos un cálculo esto para el año, tendríamos 1.400 millones de dólares de ingresos adicionales. Asimismo, cuestionó el pronunciamiento del Ministerio de Finanzas al referirse que para el aumento de salarios de los docentes se necesita cerca de 2.100 millones de dólares, argumento que no compartió. También nosotros tenemos una reforma a la nueva ley tributaria y más o menos tendríamos un incremento en 2 años de 1.900 millones de dólares, es decir, que para este año tendríamos $800, ¿sí? Para el presidente de la Comisión de Educación, Manuel Medina, el incremento de sueldos de los docentes depende del Ejecutivo. Además, recordó que el decreto 170 establece el uso de recursos no permanentes para el sector educativo. Pedir que se cumpla la ley ya aprobada el pasado 10 de abril por parte de la Asamblea Nacional y el dictamen de también la disposición para que se publique en el registro oficial por parte del expresidente de la República. La ley ya está aprobada con un incremento, ¿no?, al escalafón, pero ellos se están bajando y manifiestan, y he escuchado que han manifestado que necesitarían cerca de 350 a 500 millones de dólares. En los próximos días la mesa cerrará el ciclo de comparecencias y con ello definir el texto final del proyecto de reformas a la LOI para su posterior análisis en el pleno parlamentario. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia recomienda al Pleno el archivo del proyecto de ley de regulación del lobby. Los legisladores coinciden en que esta propuesta aumentaría los índices de corrupción en el país. Con 8 votos, la Comisión de Participación Ciudadana recomienda al Pleno de la Asamblea el archivo del proyecto de ley que regula el lobby y la prevención de conflictos de intereses. Los comisionados argumentan que luego de recibir varias observaciones de expertos en la materia y conocer experiencias internacionales, concluyeron que este tipo de leyes han aumentado sus índices de corrupción. Se puede legalizar de alguna forma también este modus operandi que más bien fomentaría mucho más la corrupción. Hicimos muchas comisiones dentro de las cuales experiencias internacionales también denotan como tal que en lugar de ayudar este tipo de ley, más bien ha perjudicado. En lugar de servir como supuestamente es para que se den espacios de acompañamiento o de gestión ante diversas autoridades, lo que ha servido es para que tengan información privilegiada a favor de ciertas personas o clientes que serían para estos lobistas por encima de otras personas. Según el documento, en el proyecto falta claridad de definiciones, competencias, atribuciones y el grado de participación que tendría el lobista, lo que afectaría la seguridad jurídica. Por ello, consideran que el país no está listo para implementar una normativa de ese tipo. Es más bien una lucha contra la corrupción y de esta forma no se lucha contra la corrupción. Más bien yo creo que se fomentaría mucho más. Comparecieron la Fiscalía, comparecieron del Consejo, de todas las instituciones y todas coincidían que no era el momento para tener una ley como esta. No está listo el Ecuador, como no lo están listos inclusive países más desarrollados, donde esta ley ha servido solamente para actos de corrupción. No estamos listos aquí. La mesa legislativa trabajó sobre la base de 4 proyectos de ley de iniciativa de exasambleístas. Ahora el documento deberá conocerse y debatirse en el Pleno de la legislatura. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus redes sociales. Hasta la próxima.